Si bien arrancamos y bueno, si entra Arantxa, ya, bueno, ustedes le comentan sobre lo que hemos avanzado. Yo les voy a compartir un poquito la imagen ahora y les voy a mostrar el, el trabajo práctico en el cual estábamos eh, trabajando durante la última clase, ¿sí? No sé si ustedes ya todos pueden ver la pantalla. Confírmenme, avísenme. Sí, profe, sí se ve. Bueno, este es el trabajo práctico en el cual nosotros hemos empezado a trabajar la clase de la semana pasada, la clase virtual de la semana pasada, que es el trabajo de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Nosotros nos habíamos quedado acá, en el primer punto, ¿sí? Previamente, nosotros lo que habíamos hecho fue una introducción teórica de, de todos los sistemas de tratamiento, digamos, ¿no? Vistos desde el punto de vista práctico, obviamente. Así que nos habíamos quedado en el punto número 1. Sobre este punto nosotros ya habíamos conversado un poco, ¿sí? En el cual yo les había comentado que tanto para los microorganismos como para los contaminantes, o bien llamados sustratos también, hay modelos, ¿sí? Hay dos modelos de crecimiento, o más bien modelos que explican cuál es el crecimiento y de qué depende el decrecimiento tanto del sustrato como para microorganismos, ¿sí? Eso ustedes lo tienen en la teoría, así que la idea es un poquito que ustedes vuelquen y plasmen en el primer punto y entiendan acerca de las variables que influyen en el crecimiento y decrecimiento tanto de microorganismos como de sustratos, ¿sí? De todas maneras, en el manual teórico está detallado, así que lean y plasmen eh, la respuesta en el punto número 1, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es desarrollar, bueno, los puntos restantes, ¿sí? Hasta donde lleguemos. Hasta donde lleguemos. Si no llegamos, bueno, los resolvemos ya la semana que viene. Pero bueno, tengan a mano, chicos, cada uno en sus casas, tengan a mano el práctico, ¿sí? Porque yo ahora les voy a dejar de compartir esta imagen y voy a volver a la presentación, ¿sí? A la presentación que estábamos viendo en la clase pasada, ¿sí? Así que ténganlos a mano, al práctico, así vamos trabajando sobre esto, ¿sí? ¿Les parece? Cualquier duda, me interrumpen y lo charlamos, ¿sí? Bueno, a ver, yo me voy ahora a la presentación, ¿sí? Clase 3, compartir. Bueno, nosotros nos habíamos quedado, nosotros lo que habíamos visto la clase pasada fue un poquito esto, ¿sí? Fue un poquito este tema. Nosotros habíamos empezado a hablar de los diferentes sistemas de tratamiento de aguas residuales, habíamos charlado un poquito de cómo funcionan y algunos problemas que se suelen presentar desde el punto de vista práctico. Entonces habíamos charlado un poquito de la coagulación, floculación, de un sistema de tratamiento de barros activados típico, ¿sí? Habíamos hablado también de la digestión o degradación anaeróbica de los efluentes con alta carga sólida, y habíamos llegado hasta este punto en que habíamos conversado acerca de lagunas facultativas y lagunas anaeróbicas, ¿sí? Posteriormente habíamos charlado también un poquito de esto de cómo son los sistemas
más típicos que se pueden llegar a encontrar, o más bien de lo que nosotros vamos a hablar mucho en esta clase y lo que ya hemos conversado un poquito. Yo les había comentado en la clase anterior que tenemos reactores o unidades de tratamiento que en donde el efluente que ingresa a la unidad de tratamiento se comporta como un flujo pistón, ¿sí? Como es el dibujo que ustedes pueden ver acá en la pantalla, en donde el efluente ingresa, ¿sí? Y sale. Bien, es como que el efluente que va ingresando va también empujando al efluente que se encuentra dentro del reactor y se genera un caudal de efluente saliente y ese caudal tiene una determinada concentración de carga orgánica. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice? El movimiento del agua residual es laminar, la dispersión es cero. Bien, esto usualmente se da en situaciones como esta, en donde generalmente tenemos lagunas del tipo anaeróbica, lagunas facultativas. Entonces, el caudal que ingresa empuja, digamos, al agua residual que tengo dentro de la unidad de reacción y yo obtengo la salida de un caudal equivalente al que ingresa, pero con una concentración de carga orgánica que se espera que sea menor, porque se supone que dentro de la unidad de tratamiento ya actuaron los microorganismos degradando la materia orgánica. ¿Sí? Entonces, esto se podría asemejar, digamos, a lo que sucede dentro de una laguna facultativa. Luego, también lo que habíamos visto, chicos, era otro tipo de reactor que es muy similar, no similar, digamos, sino que es muy similar, parecido a lo que ocurre, digamos, cuando tenemos, por ejemplo, un sistema de tratamiento de barros activados, que recibe el nombre de reactores de mezcla completa. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen la unidad de tratamiento, que es este cuadradito que ven acá. Entonces, tengo un caudal de entrada de efluente con una determinada concentración y aquí ocurren los procesos biológicos, de degradación de materia orgánica, ocurre en el marco, digamos, de un determinado tiempo de retención hidráulica, y luego tenemos una salida. ¿Sí? Entonces acá hay una mezcla completa y luego tenemos una salida. Tenemos un caudal de salida con una concentración de carga contaminante que se espera que también sea menor a la de entrada. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se puede asemejar esta situación de reactor de mezcla completa? A lo que vimos anteriormente, que era un tratamiento biológico de barros activados, en donde la agitación, aquí para este ejemplo, no se da, digamos, con un mecanismo físico de, por ejemplo, las aspas que veíamos en el dibujito anterior, sino que aquí la agitación se da a través de la inyección de aire, a través de un sistema de cañerías, por medio de estos platos difusores que generan un burbujeo, que generan una turbulencia dentro del sistema de tratamiento, lo cual asegura que el contacto entre los microorganismos y la materia orgánica a degradar dentro del reactor sea completa y sea infinita. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense que volviendo a este dibujito, perdón, volviendo a este dibujito, entonces la agitación en el sistema de barros activados se da por el burbujeo. Bien, acá lo importante es que el sistema de agitación genere un contacto lo más alto posible entre los microorganismos y la bacteria. Bien, entonces, ¿qué dice acá? El efluente en este reactor se mezcla de forma uniforme. La dispersión es completa e infinita, ¿sí? Es decir, todo el tiempo se está agitando el efluente que ingresa al sistema de tratamiento y lo que se quiere lograr es que la agitación sea infinita, digamos. Infinita es un término, digamos, por decirles muy de laboratorio, pero durante todo el tratamiento del efluente tiene que haber agitación, a eso se refiere. Y completa porque la agitación tiene que ser completa en toda la unidad de tratamiento, ¿sí? O sea, yo no puedo tener, por ejemplo, a ver, volviendo al dibujito de atrás, yo no puedo tener acá
este reactor biológico dividido en dos y que acá yo tengo una agitación con muchos platos difusores. Supongamos que yo divido esto en dos. A ver, voy a marcar, voy a usar el lapicito. Supongamos que yo divido el reactor en dos, ¿sí? Al dividirlo, en este sistema de tratamiento biológico, yo de este lado, miren, me van a quedar 1, 2, 3 y 4 platos difusores, ¿sí? Entonces, a ver, seguramente esos 4 platos difusores me van a asegurar toda la agitación dentro de este semireactor. Pero suponiendo que en la otra divisoria a mí me quedan, por ejemplo, 2 platos difusores, aquí seguramente la agitación va a ser menor en comparación con esta. Y es muy probable que la agitación no llegue a ser tan eficiente en todo este semireactor, ¿sí? Lo cual, ¿qué sucede? Que haya sedimentación de la materia orgánica que esté ingresando por el efluente, que las bacterias queden flotando y la materia orgánica precipitada abajo. Por lo tanto, el tratamiento biológico bajo este funcionamiento tiende a ser eh, eh, tiende a tener ineficiencias, digamos, en el funcionamiento, ¿sí? Entonces, cuando se habla de que la agitación es completa e infinita, completa porque tiene que ser constante, completa para todo el efluente que se encuentra dentro de la unidad de tratamiento, e infinita porque tiene que ser constante en el tiempo durante el cual dura el tratamiento de ese efluente, ¿sí? O sea, no podemos tener intermitencias, por así decirlo. Por ejemplo, si yo tengo un corte yo tengo estos sopladores, ¿sí? Estos platos difusores de inyección de aire que se genera, digamos, por un equipo que se llama soplador, ¿sí? A su vez, ese soplador, ¿qué es lo que sucede? Ese soplador está conectado a una fuente de energía, ¿sí? Que comúnmente, digamos, por ejemplo, si tenemos una planta de tratamiento instalada en el campo, llámese la puna, la yunga, la selva, en un lugar donde, digamos, donde no tengo provisión de energía, digamos, por red, usualmente estos equipos, estas plantas, están energizadas con un generador, digamos, ¿no? Entonces, el generador, ¿cómo funciona? Yo le cargo combustible, tiene un motor de combustión interna, ese motor de combustión interna genera electricidad, ¿sí? Se transforma esa electricidad, se la manda al equipo soplador y esto inyecta aire al sistema biológico, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la gente de mantenimiento de la empresa en donde estamos trabajando eh, se olvidó de cargarle combustible al generador? ¿Qué sucede? El generador se para. Y si el generador se para, no alimenta de energía a los sopladores. Y si el soplador no recibe energía, no recibe corriente, no funciona. Y si no funciona, no inyecta aire. Y si no inyecta aire, acá no va a haber oxígeno para la bacteria, no va a haber agitación del efluente. Entonces, allí el sistema de agitación no es infinito, ¿sí? Y bueno, después, ¿qué sucede? Los muchachos seguramente... a ver, perdón. Creo que alguien más quiere ingresar a la profe Verónica. Bueno, ahí se ha sumado a la clase la profe Verónica. Así que bueno. Vero, ¿cómo andas? ¿Me escuchas bien? Hola, sí, acá estoy. No me voy a conectar. Bueno, no hay drama. Igual recién estamos arrancando. Se me Bueno, desactualizó el Meet. no hay problema. Bueno, chicos, lo que les comentaba era que justamente la agitación completa infinita tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Entonces, supongamos que luego la gente de mantenimiento se acuerda de que tenía que cargarle combustible al generador, ¿sí? Carga de combustible al generador, se vuelve a generar electricidad, se energiza de vuelta los equipos auxiliares de la planta y se vuelve a inyectar aire, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo en el tiempo, yo hago una curva de agitación, yo tengo una agitación que era constante, se cortó por falta de energía,
¿sí? Y luego vuelve a ser constante, ¿sí? La agitación. Entonces, estas intermitencias justamente son las que a mí me van a bajar la eficiencia en el sistema de tratamiento biológico, ¿no? Entonces, como tal, es un sistema, es un reactor de mezcla completa, pero si yo tengo muchas intermitencias en el tiempo, se va a comportar de otra forma, ¿sí? Se va a comportar, digamos, de una manera menos eficiente en cuanto a la remoción de la carga contaminante. Si nosotros hablamos de carga contaminante de DBO, bueno, seguramente la DBO, la demanda biológica de oxígeno, la muestra de salida, me va a dar un poco más alta de lo que yo esperaba obtener, digamos, ¿no? Entonces, esas cuestiones hay que tenerlas bien presentes, ¿no? La condición de asegurar de que la mezcla sea completa y sea infinita, no solamente va a depender del diseño de mi planta, sino que también va a depender, digamos, de la operación que se haga sobre la planta, ¿sí? De que yo tenga un soplador confiable y de que ese soplador esté alimentado, digamos, quizás, si estoy trabajando en una zona remota, por un generador al cual no le falte mantenimiento, abastecimiento de combustible, etcétera, digamos. Ya son varios los factores que yo tengo que tener en cuenta para cumplimentar con las condiciones para las cuales fue diseñada la planta: agitación continua y mezcla infinita, ¿sí? Así que este dibujito que ustedes ven acá a la derecha es el que estaría representando lo que nosotros habitualmente tenemos en un sistema de tratamiento de barros activado. ¿Bien? Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta hasta ahí, chicos, entre estos dos sistemas antes de avanzar. Si no, seguimos, ¿sí? Bueno, ninguna. Bueno. Luego, yendo al lo que habíamos charlado la semana pasada, habíamos llegado hasta este punto, ¿sí? Sobre esto yo le había presentado los dos modelos, que como bien les decía hace un momento, son modelos que tratan de explicar las variables que influyen en tanto el decrecimiento tanto del sustrato como de los microorganismos, ambos que se encuentran dentro del efluente que nosotros necesitamos tratar, ¿sí? Así que este punto, ya lo hemos charlado la clase pasada, refuercen con lo que está descrito en el manual teórico. La idea es que ustedes básicamente comprendan, ¿sí? E interpreten las variables que actúan tanto en el balance de masa para el sustrato como en el balance de masa para microorganismos, ¿sí? Eso es muy importante porque constituye la base para poder interpretar qué es lo que está pasando dentro de un sistema de tratamiento de efluente. O sea, básicamente sería como la teoría, esta es la teoría aplicada a lo que sucede en el interior de una planta, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos comprender estos dos modelos, ¿sí? Que ustedes lo van a leer en la teoría, en el manual teórico, ya le diría que tendríamos prácticamente el 40% del tema resuelto, ¿sí? Entonces, esto, por favor, desarróllenlo, como lo hemos charlado la semana pasada, y plásmenlo en el punto 1 del práctico, ¿sí? Luego, antes de realizar el punto número 3 del práctico, bueno, que en el práctico yo me equivoqué y dice 4, hay que tener en cuenta ciertas cosas, ¿sí? Yo puedo tener
este sistema de movimiento del efluente dentro de los reactores, ¿sí? Entonces, habíamos hablado de un reactor del tipo flujo pistón, el cual se puede asemejar a la forma del movimiento que tenemos dentro de lagunas anaeróbicas y facultativas. Luego tenemos los reactores de mezclas completas, que como vimos recién es barros activados, típico barros activados con agitación por inyección de aire. Y luego también puedo tener los reactores de mezcla completa en serie. Esto también lo habíamos charlado la clase pasada, en donde habíamos hablado de qué es lo que pasaba con un sistema de tratamiento de barros activados cuando, por ejemplo, aumenta la población, ¿sí? Aumenta la población de personas, las cuales generan un incremento en el volumen de efluente o en el caudal de efluente que es necesario tratar. Entonces, lo que nosotros habíamos charlado un poquito, a ver, volviendo a esta imagen, es que si yo tengo un sistema de tratamiento de barros activados que consta de un reactor biológico con agitación por inyección de aire y luego tengo un sedimentador secundario para precipitar los sólidos que hayan pasado del reactor biológico, y yo en el medio de este proceso tengo un incremento en el tamaño poblacional, ya sea, por ejemplo, no sé, lo que charlábamos en la clase pasada. Yo estoy trabajando en una planta, yo soy el responsable de medio ambiente en una empresa que está trabajando, no sé, en un lugar remoto, ya sea en la puna, en la selva, etcétera, trabajando para una minera o para una petrolera. ¿Y qué es lo que sucede? Dicen, bueno, vamos a hacer una obra de ampliación de la planta, de la planta de procesos, de una planta de procesos X. Bueno, está bien, entonces vamos a recibir 100 personas más en el campamento. Y bueno, esas 100 personas que van a estar alojadas en el campamento van a generar una cantidad de efluente que estadísticamente está calculada en más o menos unos 175 a 200 litros por persona por día, ¿sí? Entonces, esas personas que ingresaron al campamento me van a generar a mí un volumen o un caudal mayor de efluente para lo cual estaba diseñada esta planta. Entonces, lo que charlábamos un poquito en la clase pasada es que cuando sucede eso, ¿qué sucedía acá con el tiempo de retención hidráulica del efluente? Supongamos que yo tengo un caudal de 100 metros cúbicos por día, pero ingresó gente, 100 personas más, y me han generado un caudal de 300 metros cúbicos por día. ¿Qué pasa con el tiempo de residencia del efluente acá? ¿Qué sucede? Es menor. Exactamente, o sea, el tiempo de residencia es menor, ¿sí? Yo voy a tener un mayor caudal, el efluente ingresa, pero ¿qué sucede? Sigue ingresando efluente y esto por rebalse tiene que salir. Entonces el tiempo de residencia, el tiempo de retención hidráulica o el tiempo de residencia del efluente dentro del reactor baja, ya es menor. Y si el tiempo de residencia es menor, ¿qué sucede con la materia orgánica y con los microorganismos? ¿Qué sucede? Es como en el ejemplo del... No Sí, tienen decime, tiempo Arancha. a degradarla tan rápido, digamos. Exactamente, es como el ejemplo que yo les decía, cuando ustedes, por ejemplo, van a cenar y viene el mozo y les pone la comida, les sirve la comida en la mesa y pasa a los 5 minutos a retirar todo, entonces ustedes básicamente no van a tener tiempo de comer, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que sucede acá. Si yo tengo un mayor volumen de efluente, entonces el tiempo de residencia hidráulica es menor, por lo tanto, los microorganismos no van a tener tiempo para degradar toda la materia orgánica que ha ingresado dentro del efluente. Entonces, si los organismos no tuvieron tiempo de degradar la materia orgánica o la carga contaminante del efluente, ¿qué pasa? Yo voy a tener un efluente, ¿sí?, que va a pasar por el sedimentador,
acá van a precipitar los barros, seguramente una mayor cantidad de barros. Entonces, ¿qué va a hacer el ingeniero de medio ambiente que está a cargo de esta planta? Va a estar como loco, recirculando los barros al reactor biológico. Me va a decir, se me está llenando de barro. Bueno, lo recirculo hasta donde puedo, pero va a llegar un momento en que van a tener mucho barro y lo van a tener que purgar y enviar a disposición final. ¿Sí? Entonces, ustedes todo el tiempo van a tener que estar haciendo eso. ¿Sí? Confiando en que lo que ustedes hacen les va a ayudar a mantener una DBO de salida que cumpla con los parámetros de vuelco que exige la legislación, ¿no? Y con el tiempo se van a dar cuenta que la DBO de salida se va a encontrar fuera de parámetro, ¿sí? Porque los tiempos de residencia hidráulica van a ser tan bajos que ni por más que ustedes recirculen barro rico en microorganismos van a lograr degradar. Entonces, lo que hay que hacer en estas circunstancias, lo que habíamos charlado, era que nosotros íbamos a tener estas situaciones con el grafiquito que ustedes ven acá. Picos de caudal, mínimos, máximos, mínimos y máximos de caudal, ¿sí? En estos mínimos, ustedes lo que iban a hacer, iba a ser operacionalmente, iban a estar constantemente recirculando, ¿sí? O constantemente enviados del sedimentor secundario a disposición final, ¿sí? Eso estaba claro, esa era una idea que había propuesto Arantz. Luego, Juan José decía, che, en lugar o de forma tal de ayudar con este tema, lo ideal sería ampliar o mejorar el tiempo de retención hidráulico, el tiempo de residencia del efluente dentro del reactor, colocando en serie otro reactor biológico. ¿Sí? Entonces, eso era lo que estaba dibujadito acá. Medio improlijo, pero estaba dibujado. Que decíamos, bueno, vamos a poner otro reactor biológico que intente mejorar el tiempo de residencia hidráulica para ese exceso de caudal de las 100 personas que se incorporaron al campamento. ¿Sí? Eso es algo muy común que se da, digamos, en diferentes industrias, en diferentes empresas, ¿no? Porque no es que una planta va a estar, una industria cualquiera va a estar funcionando con la misma capacidad siempre. Puede ser que sí, dependiendo del tipo de industria que se trate, pero muchas veces sucede que se amplía la capacidad de las instalaciones o también que se disminuye la capacidad de las instalaciones, ¿no? Entonces, ese era un ejemplo, chicos, de cómo se solucionan estos temas, que es lo que nosotros tenemos graficado aquí, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener una planta de barros activada con agitación completa e infinita, y supongamos que se ha incrementado la cantidad de gente. Bueno, lo que podemos hacer es instalar varios de estos, ¿sí? Uno al lado del otro. Generalmente, cuando esto pasa, cuando se amplía la capacidad de tratamiento en un sistema biológico de barros activados, esto ya es muy sencillo, digamos, ¿no? Ya vienen los módulos, como habíamos visto, los planos de una planta de tratamiento, digamos, real. Es muy sencillo. Ya lo que hacen las empresas es te venden directamente un tanque agitado o reactor de mezcla completa ya listo para enchufar. Entonces, ¿qué sucede? Vos tenés el primer reactor, el tiempo de residencia hidráulica es muy bajo, por lo tanto ingresa efluente y se genera un rebalse al segundo reactor. Esto también se llena y también lo que se genera acá es un rebalse y se llena el tercer reactor. Entonces la pregunta es, ¿cuántos reactores nosotros vamos a tener que ampliar, ¿sí?, en función del incremento de gente que yo tenga? Generalmente eso se determina
en función de los parámetros de diseño del primer reactor. Si yo como ingeniero en recursos naturales y medio ambiente, la primer planta la compré teniendo en cuenta un tiempo de residencia de 5 días, bueno, yo justamente con las ampliaciones sucesivas que haga la planta, en el sistema global, yo voy a tener que mantener constante esos 5 días de retención hidráulica, ¿sí? Para eso hay una formulita bastante simple, chicos, ¿sí? Ustedes anótenla y es esta. En donde el tiempo de residencia o el tiempo de retención hidráulica es igual a el volumen, el efluente que ingresa en metros cúbicos, perdón, el volumen del reactor, ¿sí? En metros cúbicos, dividido el caudal del efluente en metros cúbicos día, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, si yo hago la relación, se me va metros cúbicos y se me van metros cúbicos del caudal y me queda el tiempo en días, ¿sí? Entonces, ustedes cuando diseñen o dimensionen o directamente compren una planta de tratamiento de efluentes, es muy importante que ustedes revisen los manuales del fabricante y digan, che, bueno, el volumen del reactor más el volumen del sedimentador secundario son estos. El caudal de diseño para el cual yo compré la planta es esta. Por ejemplo, no sé, 200 metros cúbicos por día. Si el manual no lo tienen, ustedes directamente lo calculan, ¿sí? Con esta formulita. Y les va a dar tiempo de residencia del sistema que ustedes han comprado o el sistema que ustedes tienen operativo. También puede suceder que ustedes vayan a una empresa y tengan un sistema de tratamiento ya instalado, ¿sí? Tengan un sistema de tratamiento ya instalado, una planta compacta ya instalada. Y resulta que el ingeniero que estaba antes ya no trabaja más ahí, lo echaron, quemó los manuales de la planta. Bueno, entonces, lo que ustedes tienen que hacer es agarrar de forma casera, ir, medir el reactor biológico, tomar las medidas con una cinta métrica, medir el sedimentador secundario. Perdón, les voy a mostrar la imagen. Miden el alto, el largo y el ancho del reactor biológico, sacan el volumen. Miden el sedimentador secundario, porque este sedimentador secundario también está inmerso dentro de lo que es el sistema de tratamiento global. Toman las medidas y sacan el volumen. Y luego determinan cuál es el caudal que tienen en su campamento, ¿sí? O en su industria o en donde ustedes estén trabajando. Ustedes ya saben cómo determinar el caudal. Y en base a eso van a determinar cuál es el tiempo de retención hidráulica que tiene su unidad de tratamiento biológico. Ahora, si los análisis de laboratorio le estaban dando bien, bueno, perfecto. Entonces ustedes ya tienen ese dato como punto de partida en el caso de que el día de mañana aumente la dotación de gente dentro de la planta o disminuya la cantidad de gente dentro de la planta, ¿sí? Entonces, otra cosa de la que habíamos charlado es ¿qué pasa si disminuía la cantidad de gente? Entonces, una de las soluciones era justamente recircular continuamente. Y acá sí seguramente van a tener que recircular un montón. Les aseguro que va a llegar un momento en el cual se van a quedar ustedes sin barro, porque la cantidad de materia orgánica que entra con el efluente de ingreso va a ser tan poca que las poblaciones de bacterias lo primero que van a hacer es van a morir, ¿sí? O sea, se van a mantener estables un cierto tiempo, un tiempo quizás muy reducido, luego van a empezar a decaer. Y ustedes acá van a tener quizás, le va a llegar al sedimentador secundario, quizás un barro más mineralizado, sin tanta carga orgánica por degradar, sino algo más bien ya sin tanto valor energético para los microorganismos, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias supongamos que teníamos una población de 300 personas y bajó a 100, lo que tenemos que hacer es justamente recircular mucho y complementar, ya sea con leche con azúcar, alimento para perro, etc. De forma tal que
la población de bacterias no se me caiga, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el volumen de este reactor biológico ustedes no lo van a poder modificar. Entonces lo que hay que hacer es mantener lo que tenemos, ¿sí? Otra forma, quizá un poco más rudimentaria de llegar a hacer esto, pero es más costoso, si a ustedes les disminuye la dotación de 300 a 100 personas, le va a disminuir el caudal, ¿sí? El volumen de fluente de ingreso por día, ¿sí? Entonces, lo que se puede hacer es directamente agarrar, marcar aquí, tomar las medidas, hacer una marca y decir, che, bueno, yo quiero que el tiempo de residencia se me mantenga en 5 días, porque si me disminuyó la dotación de gente, lo que va a pasar acá es que el tiempo de residencia va a aumentar. ¿Sí? Si me disminuye la cantidad de gente, el tiempo de residencia hidráulica del efluente va a aumentar. Entonces, yo lo que puedo hacer es directamente agarrar acá, bajar una manguera, conectar una bomba, ¿sí? Con alta, puede ser una bomba externa o una bomba sumergible, ¿sí? Que sea capaz de bombear alta carga de sólidos, y directamente cuando el volumen del efluente llegue a una marca interna que ustedes determinen, que les asegure un tiempo de resistencia hidráulica, por ejemplo, de 5 días, yo directamente bombee al sedimentador secundario, ¿sí? Pero cuando eso suceda, ¿qué va a pasar? El bombeo, ¿sí? Va a ser tan brusco que acá yo directamente voy a tener que adosar algún tipo de pantalla para que le disminuya la energía de ingreso al efluente que estoy enviando al sedimentador, ¿sí? De forma tal de que esto rompa acá, haya una chapa o un plafón que rompa, digamos, la energía de ingreso del efluente que estoy bombeando y empiece ese proceso de sedimentación en el sedimentador secundario, de forma tal de que se llegue a precipitar algo de sólido, ¿sí? Esa puede ser otra opción, pero es muy complicada de implementar. Se necesita de una persona que esté continuamente realizando esa maniobra de bombeo, pero funciona, digamos, ¿sí? Funciona. De que funciona, funciona, pero allí ya se van a tener que organizar para que se aseguren los tiempos de residencia dentro del reactor. Pero como les digo, el tema de esos ayudines de alimento para perro, leche con azúcar, etcétera, son cosas, digamos, baratas. ¿Sí? Ahora, si ustedes van a tener 3 años la planta funcionando con dotación baja, entonces lo más probable es que nosotros ya tengamos que empezar a pensar en un bombeo ya determinado por nosotros, digamos, en función de un tiempo de residencia determinado por nosotros, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos. Si no, continuamos. ¿Alguna duda? Nada. Bueno. Vamos a continuar entonces. Ustedes fíjense que en esta diapositiva que se está mostrando en la imagen, hablamos de que tenemos 3 tipos de funcionamiento, ¿sí? Un funcionamiento de tipo flujo pistón, otro de mezcla completa y mezcla completa en serie. Bien. Nosotros hemos hablado durante el práctico número 2, que era caracterización de efluentes, que uno de los parámetros quizás más relevantes con respecto más relevantes, quizás claves, cuando uno analiza los resultados de los efluentes tratados, quizás sea uno de los parámetros más importantes la DBO, ¿sí? Que es la demanda biológica de oxígeno. Bien, que es un valor que nos va a dar el laboratorio cuando nosotros le llevemos la muestra. Entonces, ustedes fíjense que para cada forma de funcionamiento del sistema de tratamiento que nosotros estemos utilizando en nuestra empresa, vamos a tener diferentes formas, ¿sí? Teóricas, porque estos son modelos teóricos también,
para estimar la DBO de salida, ¿sí? Esto se utiliza mucho, chicos, no para determinar un valor de DBO, sino se utiliza mucho para realizar los dimensionamientos o diseños de plantas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema de tratamiento que se mueve bajo esta premisa, ¿sí? La ecuación para determinar la DBO de salida, esto es DBOS, es DBO de salida, fíjense. DBO de salida, DBO de salida, DBO de salida, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un reactor de flujo pistón, la ecuación que vamos a utilizar para determinar la DBO de salida es esta, donde DBO de salida, esto es muy importante, chicos, que lo tengan presente, y esto seguramente vamos a tener algún tipo de estos ejercicios parcial, ¿sí? Entonces tenemos DBO de salida para el reactor flujo pistón es igual a DBO inicial por E a la menos K por T, ¿sí? En donde K era la constante de velocidad de reacción y T el tiempo en días, ¿sí? ¿El tiempo en días de qué? El tiempo en días de el tiempo de retención hidráulica o tiempo de residencia del efluente dentro de mi reactor de tipo flujo pistón, ¿sí? Luego, en el caso de un reactor mezcla completa, la ecuación de DBO de salida es DBO de salida es igual a DBO inicial dividido 1 más K, la constante de velocidad, por T, que esto también es lo mismo, tiempo de residencia del efluente dentro del reactor de mezcla completa, ¿sí? Por eso yo me tomé mi tiempo para explicarles el tema de la acá del tiempo, el problema de la retención hidráulica. Esto es, le diría que es como algo muy importante, ¿no? O sea, es un factor muy importante dentro de los sistemas biológicos, ¿no? O sea, yo puedo tener la mejor planta, pero si tengo un tiempo de resistencia mínimo, no hay planta que me trate un efluente cloacal, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, es muy importante. Bueno, luego, si yo tengo reactores de mezcla completa en serie, ya sea 3 o 20 o 100 o lo que sea, ¿sí? La ecuación que me va a calcular la DBO de salida es esta. DBO de salida es igual a DBO inicial o DBO de ingreso sobre 1 más K por T elevado a la N, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense, chicos, que entre esta ecuación y entre esta ecuación, hasta acá es lo mismo, ¿sí? Porque estamos hablando de reactores mezcla completa, pero la diferencia entre estas dos es el exponente, ¿sí? ¿Cómo sería acá la cosa? Yo tengo esta ecuación, ¿sí? Ahora, si yo tengo dos o más reactores biológicos conectados en serie, yo lo que voy a utilizar es esta ecuación, la adapto de esta forma. Entonces, DBO de salida es igual a la DBO inicial dividido 1 más K por T. ¿Y T qué es? Es el tiempo de retención hidráulica sobre N y todo el denominador elevado a la N. ¿Y qué es N? N es la cantidad de reactores biológicos que yo tengo conectados en serie, ¿sí? O sea, fíjense, entre estas dos ecuaciones yo llego a esta. Estas dos son lo mismo, porque estas están indicadas para un reactor. O sea, si yo pongo acá el valor de 1, me va a dar el mismo número. El tema es cuando yo agrego más reactores, ¿sí? El tiempo de retención hidráulica dividido la cantidad total de reactores y todo el denominador también elevado a la cantidad total de reactores que yo estoy poniendo en el sistema. Esto lo voy a utilizar seguramente cuando yo amplíe mi sistema de tratamiento de efluentes, en un caso, digamos, como yo les decía, de aumento en la dotación de personal, ¿sí? Entonces, de algo así, nos vamos a ir a algo así. ¿Bien?
Bueno, ¿alguna consulta, chicos, hasta ahora? Profe, los N son Sí, entonces la cantidad de reactores de mezcla, ¿que no? Eso. así, Albino, exactamente como tú lo dijiste. Si vos pones, para este ejemplo sería DBO inicial 1 más K por T, perdón, DBO inicial dividido 1 más K por tiempo de retención hidráulica dividido 3, porque acá tenemos 3, será paréntesis, corchete elevado a la 3. ¿Sí? Ya, acá estamos hablando de cantidades de reactores biológicos en serie. ¿Sí? O reactores de mezcla completa en serie, o cantidad de sistemas de tratamiento en serie. ¿Sí? O sea, es eso simplemente. Es sencillo, digamos. Y acá, como es 1, bueno, nos quedamos con esta ecuación nomás. ¿Sí? Ya, 1. Ya que es lo mismo que esta, digamos. ¿Bien? Bien, profe. Bueno, continuemos. Bueno, ya entrando, digamos, a lo que es el práctico, bueno, nosotros habíamos charlado un poquito sobre el punto 1, que la pregunta decía, ¿para qué sirve el estudio de la cinética bacteriana y el balance masa? Bueno, ustedes en la presentación, yo les he colgado este pequeño párrafo que está en el manual teórico de la materia, de la cátedra, así que ustedes lean el manual, desarrollenlo, ¿sí? Y también necesito que en el punto 2 coloquen los modelos de balance de masa para el sustrato y para los microorganismos y que los sepan interpretar. ¿Sí? Pero tienen que leer. Si no leemos, estamos en el horno. ¿Sí? Así que tengan en cuenta eso, chicos, para el punto 1 y para el punto 2. Pero la idea, chicos, de esto es que ustedes desarrollen la idea de forma tal que sea aplicado a la práctica. ¿Sí? O sea, no nos va a servir de nada aprender esto si luego no sabemos cómo interpretarlo en un sistema de tratamiento biológico, el que sea. ¿Sí? Porque esto, si hablamos de microorganismos y de sustrato, estamos hablando del sistema de tratamiento biológico. Entonces ustedes lo van a aplicar para barro activado, para digestión anaeróbica, etc. ¿Sí? Entonces, piénsenlo y aplíquenlo, y no se lo olviden más, porque el día de mañana ustedes se van a encontrar con estos problemas. Piénsenlo aplicado al sistema de tratamiento biológico con el cual ustedes vayan a trabajar. ¿Sí? Para el caso del curso, piénsenlo aplicado para un sistema de tratamiento de barro activado, digamos, no se hagan mucho problema. Piénsenlo para eso. Es la única forma de poder aprenderlo bien. ¿Sí? Entonces acuérdense cuando hablábamos de, teníamos el aula llena de comida y éramos pocas personas. Después cuando teníamos el aula con poca comida y éramos muchas personas. Entonces, el razonamiento que tienen que usar, digamos, va por ahí. ¿Sí? Porque si nosotros nos quedamos con que la ecuación es el diferencial de concentración por el diferencial del tiempo igual a todo lo que dice el modelo, estamos en el horno, chicos. Ustedes se lo van a olvidar en menos de una semana. Entonces, esos 2 puntos son los que están en el práctico. ¿Sí? ¿Para qué sirve el estudio de cinética bacteriana y de balance de masa? Ustedes acuérdense que cuando hablamos de cinética bacteriana es justamente cómo van creciendo y de qué dependen, digamos, las poblaciones, el crecimiento de las poblaciones de los microorganismos, ¿sí? Y el punto 2 y el balance de masa, tanto para el sustrato como para los microorganismos, ¿no? Y el punto 2 del práctico, ustedes tienen que plantear los modelos, ¿sí? Esto es muy común, chicos, que se pregunten en el parcial. Esto es muy común que se pregunte esto y que se pide una interpretación de los modelos. Entonces, revísenlos, tal como les puse yo ahí,
revisar los balances de puestos, interpretarlos y veamos la forma de que lo podamos aplicar a algún sistema de tratamiento. O sea, no aplicar en sentido práctico, sino de decir, bueno, mirá, si yo tengo un tiempo de retención hidráulica y el volumen no me varía, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, esos son los puntos 1 y 2 del práctico 3. Luego, hay un punto en el práctico que yo le he subido, que bueno, la numeración está mal, chicos, pero si lo tienen a mano al práctico, habla de calcular la eficiencia de remoción de DBO de un sistema de 4 lagunas de estabilización iguales, ¿sí? Ubicadas en serie, que trata los líquidos cloacales de una ciudad, ¿sí? Entonces, allí lo que hay que hacer básicamente, chicos, es, fíjense que la pregunta es muy sencilla, ¿no? Habla de que ustedes, no es que, a ver, no es que me van a tener que dar un número de DBO, digamos, como respuesta final, sino que la pregunta básicamente dice, calculen la eficiencia de remoción de DBO. Este es un problemita, digamos, muy común que a la gente, digamos, que a la gente, digamos, de las autoridades de aplicación le gusta como preguntar mucho, ¿no? Entonces, el día de mañana ustedes van a estar laburando o trabajando en la empresa que sea y les va a caer gente, digamos, de la autoridad de control y van a decir, che, ¿qué eficiencia tiene tu planta? Es algo, no sé, es algo que, no sé, parece, es un imán, digamos, la gente de los inspectores para preguntar, che, ¿cómo? Básicamente te están preguntando, che, ¿cómo funciona, no? Pero bueno, lo resumen en la pregunta es, bueno, ¿qué eficiente esta planta? ¿Cómo funciona? Bueno, ¿ustedes eso cómo lo responderían? Básicamente para responder eso, chicos, de una forma, digamos, más concreta, ustedes tienen que tener bien en claro cómo funciona su sistema de tratamiento de afluente. Lo tienen que conocer como si fuese la palma de su mano, básicamente, ¿sí? Tienen que conocer, digamos, qué equipos auxiliares tiene, cómo funciona el sistema de tratamiento, cuál es el tiempo de retención hidráulica, qué se hace cuando tenés exceso o deficiencia de personal. Entonces, es una forma técnica de responder esa pregunta. Pero bueno, eso ya lo damos por hecho, chicos, de que ustedes lo saben. De hecho, yo lo que hice es que en el aula virtual, en el aula virtual correspondiente a esta unidad, yo les he colgado varios videos de YouTube en ustedes, de los sistemas de tratamiento más importantes, pues ustedes lo miren. A los que ya los vieron, bueno, perfecto. De 10 van bien encaminados, espectacular. Y a los que no lo vieron todavía, bueno, yo les recomiendo que lo vean, ¿sí? De forma tal que le saquen algo de provecho a este tema. Pero bueno, yendo, digamos, a este problemita, digamos, en sí, y para responder esta pregunta, porque la pregunta dice, calcular la eficiencia de remoción de DBO en un sistema de 4 lagunas de estabilización iguales que trata los líquidos cloacales de una ciudad, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo laguna 1, laguna 2, laguna 3, laguna 4. Entonces, ¿qué pasa? El efluente ingresa con una determinada carga orgánica, ¿bien? O sea, una determinada carga de DBO, ¿bien? Entonces, yo tengo un caudal de ingreso con una DBO, un caudal de salida con una DBO, y ese caudal de salida y esa DBO de salida de la primera laguna constituyen el caudal de ingreso y la DBO caudal y la DBO que van a ser el ingreso de la segunda laguna y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, caudal y DBO que sale de una laguna son el ingreso de la otra laguna, y el caudal y DBO que salen de la segunda laguna van a ser el ingreso para la tercera y así, hasta que lleva a la segunda laguna y se vuelque tanto al agua como al suelo,
¿sí? Ustedes eso lo determinan en base al lugar donde están trabajando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Chicos, hagamos unas cosas, cortemos acá, la llamada se termina en 3 minutos por cuestiones del Meet. Yo ahora les mando otro enlace al grupo y la seguimos por ahí, ¿sí? Bueno, profe. Ahora les paso otro enlace y nos unimos a una nueva sala, porque esto me dice que se corta en 3 minutos. ¿Bien? Ahí les mando.